¿Café dulce o amargo? Para mí el café amargo me parece rico, pero no tan fuerte. Lo amargo sí funciona en la vida porque el amargo nos forma en la vida. A ver, yo voy a hacer un comparativo. Recuerden que han dicho que Holanda es el país más perfecto del mundo y es el nivel de suicidio que creo que hay más grande en el mundo. Ahora, Colombia es todo lo opuesto, es un país que nos la pasamos en una constante guerra y en una constante guerra tenemos que burlarnos y reírnos de la vida, entonces resultamos siendo en algún momento de la vida el país más feliz del mundo. Entonces todo cuando está en un mismo nivel, en una misma sensación, siempre vamos a buscar lo opuesto. Si es perfecto, va a buscar otra cosa que lo anime. Si no hay una manera que lo lleve a los límites donde tú sepas que sabe el dolor del corazón. Es que la gente cree que la vida se vive evadiendo el dolor, evadiendo la separación, evadiendo la vida y evadiendo, porque nos enseñaron a vivir una mente positiva. Es que la mente positiva no funciona con el estar evadiendo lo opuesto. Si yo evado lo opuesto, entonces no estoy viviendo la vida porque estoy anulando una realidad. Es que la realidad no se puede evadir, no se puede aludir, no se puede evitar. Entonces la amargura es la formación de la vida. Lo que recogemos con el tiempo ya es como la aprobación o el regalo que la vida nos da porque hemos sabido salir de esa situación que se llama vivir la vida. Todo lo amargo viene del ego. Entonces, si yo soy consciente de la historia que me amarga y de la situación que me amarga y veo que eso no se puede cambiar, pues entonces es la soberbia mía la que no ha querido ceder. Y cuando yo veo que es algo que es del pasado y que de ahí no se puede hacer nada, entonces yo cedo a la vida con lo que hay y con lo que toca. Cuando yo permito que mi corazón ceda, perdone, a los papás no se les perdona porque los papás no quiere decir que los papás, cuando uno perdona a un papá es porque se está sintiendo más grande que el papá. Porque como, sí vio, usted tuvo el error, entonces sí, no. Los papás no se les pide el perdón, los papás se les asiente porque ellos nos están formando a nosotros. Y recuerden que los papás se equivocan desde el amor. Es decir, te castiga y a ti te dolió ese castigo y esa pela o la cicatriz que te pegó por grosero, pero es que ellos te están formando para lo que están siendo ahorita y los que están viendo este programa ahorita, o lo que en mi caso me formó para lo que soy yo. Entonces, la solución en la vida, como dices tú, que todo lo termina en dulzura, es porque yo no puedo permitir que esos pensamientos que alimentan la soberbia y el ego, que no me están generando una solución, entonces yo prefiero más bien convertirlo en amor, porque si yo lo convierto en amor me da la fuerza para yo poder seguir siendo más grande y no chocarme nuevamente con esas situaciones que me generan, que me quitan energía, que no me dejan ser como quiero ser, cumplir objetivos como profesional, cumplir objetivos como pareja, como hijo, como ser humano. Pero la gente cree que yo me la paso 100% con ánimo y pues yo sí realmente hay momentos donde no estoy con el 100% del ánimo, porque pues sería más anormal vivir en un 100% con el ánimo arriba, porque pues no podría entender la diferencia que hay entre la felicidad y lo opuesto y la infelicidad. Entonces pues a mí me invitan es porque mi estado de ánimo constantemente sí es feliz, me gusta hacer reír, me gusta prender fiestas como un carajo, la gente jura que yo me la paso con la botella en la mano. A veces acepto tragos porque se me vuelve ya insoportable estar diciendo a la gente que no, pero bueno, yo tengo la magia de ay, gracias, salud, ¡pam! Boto el trago al piso. Yo en la vida he probado de cosas, de marihuana, pepas, todas esas cosas que uno en la vida ha probado dentro de la rumba y todo normal. Café espectacular que me encanta, porque uno es curioso, pero pues una cosa es quedarse en la situación. Pero yo nunca había probado lo que sea ayahuasca, hongos, por esnovismo, por moda, porque yo sentía que es un tema más ancestral, más que curiosear. Entonces me puse a ver un documental de esos que hay en Netflix que se llama Happiness Mushrooms, que se llama como hongos, se me olvidó, hongos felices, hongos fantásticos. Hongos fantásticos, y empecé yo cuando yo veo la estructura y lo importante que es el hongo para que nazca la humanidad y para deshacer todo lo que existe en la humanidad, y dentro de eso ya muestran un campo espiritual también. Entonces un amigo me hace ver este documental y me dice, oiga gordito, ¿por qué no nos va a valer rolísimo? Gordito, ¿por qué no nos vamos? Yo tengo la microdosis. Y yo le dije, no, tú lo quieres como de droga, marica. Yo así no quiero eso.
Entonces me puse yo a la tarea de buscar una gran amiga. Mi amiga estudió en Tierra Adentro, Cauca, que es en la frontera con el Huila y Cauca, y ahí es declarado por la UNESCO Patrimonio Tangible de la Humanidad. Se me olvida cuál es el título que tiene, y allí hay reunión de comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos, y allá se puede mambear coca desde un punto espiritual, y hay un tema de yagé, y hay hongos y todo este bololó. Hice ayuno de carne, como lo pedían ellos, de carne roja. Yo lo hice totalmente con vegetales, no le metí ninguna carne durante una semana. Era el día de mi cumpleaños, me voy hasta Tierra Adentro y nos pasan una coquita con 14 hongos, que no es que los siembren, porque normalmente a veces no, son hidropónicos, los sembramos en mi casa, pero allí sí es de la selva, de Putumayo, donde iban y sacaban, ellos dicen que donde caiga el rayo, ahí es donde esa noche, ahí se encuentran, y empezamos a comérnoslo con un agua de panela, con una chocolate en agua de panela, y nos ponemos la chaqueta porque si nos dijeron que se iba a bajar un poquito la tensión. Nos arropamos y a la hora de la mañana, como una hora después, yo empiezo a sentir los efectos, pero yo lo empecé a sentir más bien desde la irrealidad, más bien desde la observación, lo que veía, poderte ver a ti, ver a la gente con los ojos verdes, como con fluorescente. Ahí está bien, pero en el transcurso de la noche, porque eran como las 3 de la mañana, a orilla de un río, empiezo yo a llorar y a llorar y a llorar, cuando empiezo a sentir un sentimiento de culpa por palabras o por momentos que uno ofende a los papás, a la hermana, a mi hermana, y empiezo a llorar, un sentimiento muy de culpa. Mis amigos cada uno veían su película, pero yo empiezo a ver a mi papá como en una posición fetal, como un bebé, color naranja y amarillo, y yo no entendía esa lectura ahí, en ese momento, hace 2 años. Mi papá, pasan 6 meses y muere, y pude entender que mi papá en ese momento estaba teniendo como un renacer espiritual, y entendí mucho de lo que yo hablaba en esos momentos con los paeses, porque eran con la comunidad indígena paesa, con un matrimonio, y ahí pude entender muchas cosas de lo que yo venía sintiendo como de culpa. Cuando yo vi eso, yo a mi papá empecé a sentirle por instinto. Yo nunca vi como la muerte cerca, pero yo empecé a sentir un instinto de gratitud a mi papá, y empecé a verlo con más cercanía, con más amor, haciéndole sentir que yo soy grande gracias a él. O sea, entonces empecé a hacer un trabajo muy grande, porque cuando ya mi papá muere, obviamente el dolor que uno siente por la muerte de un papá es fuerte, porque uno siente como, Dios mío, me siento como cojo, como incompleto. Es raro, porque pues yo nunca, pues era la primera vez que perdía a un ser tan cercano. Entonces ahí yo empecé a sentir que yo no tenía que dejarme llevar por la culpa, porque muchas veces sentimos sentimientos de culpa, pues de lo vivido, y ya de lo vivido pues más bien si uno se la pasa viviendo la culpa, pues nunca va a lograr salir de ese sentimiento, porque no se puede cambiar. Entonces ahí es donde uno debe saber que eso toca dejarlo, soltarlo. Y no estoy diciendo que sean cosas graves, pero cada uno tiene un nivel de culpa con los papás. Cada uno puede ser muy alto, muy bajo, medio, qué sé yo. Pero el mío es normal, pero claramente eso me hacía sentir esos momentos difíciles en la vida. Constelaciones me acerca a una situación de vacío que había en mi corazón, porque hay muchas razones. Una, los seres humanos nos la pasamos evadiendo normalmente lo que nos agobia. Cuando nos agobia y tenemos el tiempo de prestarle atención a ese agobio, entonces empezamos a enfrentar una cantidad de temores que no queríamos ver. Cuando los enfrento, puedo entrar en depresión, y a mí me pasa eso en un momento en mi vida, cuando yo llegué y sentí que había cumplido como mi objetivo como profesional. Tenía 36 años y yo me paré como en la orilla de lo que había hecho yo en mi vida, y yo decía, bueno, esto es... Y eso es todo, de aquí qué más sigue, porque el ser humano vivimos tras una ilusión, un deseo, y así se forma el cerebro. Nosotros siempre estamos tras una ilusión de cumplir una meta y un objetivo. Cuando se cumplen a veces muy temprana edad, a veces eso cuestiona la vida. Entonces yo empecé como, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hago? Me dio tiempo para pensar en mí mismo, empiezo a pararle bolas a esa situación que me afectaba, en pena ajena, en vacío que no entendía. Entro en esa depresión, empiezo después de ello, y cuando ya salgo,
para ser más corto con el tema, yo quería saber de dónde venía esa depresión. Ya era un deseo de curiosearlo, porque yo tenía una intuición en mi corazón que si yo no le prestaba atención desde ya, probablemente en un momento más adelante iba a recaer. Y empiezo yo en este deseo de saber, se acerca a mí, mi hermana me ayuda a acercarme a las constelaciones familiares que yo no comprendía mucho, porque eso suena como a astrología. Entonces yo decía, ¿esto a qué se debe? Entonces cuando empiezo a entender que es la lectura de lo que soy yo a raíz de la existencia de mi familia y de los excluidos de mi familia, que son los familiares que han sido asesinos, los que dan pena y vergüenza, se les llaman los excluidos porque han sido violadores, asesinos, ladrones, que generan pena. Y cuando uno excluye a ese familiar porque nos da pena, entonces excluir es como, somos 5 hermanos, incluido a él, la persona que hace el daño, pero entonces esa persona la excluimos y no la contamos, entonces somos 4. Excluir esa 5ª persona trae la posibilidad que la balanza de la familia quiera volver a tener una balanza de igualdad, y por supuesto se recaería en una generación más adelante si yo no reconozco que ese hermano que hace daño es mío, en cualquier situación, en el trabajo, en todas las situaciones. Y esas lecturas las tenemos nosotros también en una crianza que nos forma, que nos cría, que nos enseña a punta de errores, que nos forma con el dolor. Y muchas veces cuando nosotros nos pasa eso de niños, que empezamos a crecer y que empezamos a hacerle reclamos a los papás, empezamos a vivir un dolor, o decimos que me decían bruto, o por ser bruto yo no estudiaba, o mi mamá me maltrataba mentalmente, o me siento castrado por ciertas situaciones, y hasta el punto en que uno no sepa de dónde viene la historia de la mamá para que a mí me haya tratado así, uno no puede juzgar, porque claramente ella también fue niña, los abuelos de nosotros también fueron papás y también fueron niños y también fueron maltratados, y así fue la vaina. Entonces no hay un culpable realmente de lo que pasa en la familia de los demás. Entonces esas son las constelaciones. Y me empiezo a dar cuenta de qué me pasaba a mí en la vida, de dónde venía el desorden que yo tenía, porque yo estaba ocupando un puesto que no me ocupaba, porque eso nos pasa muy normal, se llama desórdenes de amor. Me volví el papá de mis papás y me vuelvo el esposo de mi mamá. Entonces cuando yo empiezo a generar ese desorden de familia, estoy brincándome los puestos que no me corresponden, y yo sentirme más grande que mis papás, pues no me va a permitir ni siquiera tener una buena relación sentimental, porque estoy llevando al mínimo a los papás. Entonces, y en esa misma orden también van los hermanos. Cuando yo me creo más grande que un hermano, porque los hermanos menores, por lo regular cuando son grandes, cuando son varios, tienden a buscar ser grandes en la casa, y cuando buscan ser grandes en la casa empiezan a tener conflictos con los hermanos mayores, y eso viene de una manera de cómo buscar llamar la atención, que es la pregunta que tú me decías. Y es que, ojo lo que voy a aclarar, mis papás, muy buenos papás, con todo, o sea, yo me refiero con todo, no quiere decir que la relación con mis papás haya sido perfecta, no, porque si no hubiese sido monótona no hubiera entendido la vida. Lo que yo me refiero con todo es que dentro del trabajo de mi papá, como era militar, se la pasaba ausente, y cuando él llegaba más se la parchaba más con mi hermana, porque eso pasa muy regularmente, mamá con hijo, papá con hija, y hay de las otras opciones también, pero eso es muy habitual. Y con el tiempo vine a entender con las constelaciones que yo, con ese deseo de buscar de que mi papá me viera, entonces yo empiezo a volverme una persona más extrovertida, llamativa, y si lo veo desde la queja, empiezo a reclamarle la vida, que es que él no me paraba bolas, que es lo normalmente que haremos cualquier ser humano, es que mi papá no me paraba bolas, pero realmente lo que vine a entender después es que eso es lo que me lleva a mí a ser grande, o sea, eso no me suma, eso no me quita, eso a mí me suma en la vida, y dejo la soberbia de lado, porque si no yo no hubiera buscado ser grande para que en algún momento él me dijera a mí, oye hijo, me siento tan orgulloso de ti, de lo grande que eres, de lo juicioso, de lo responsable, hasta dónde has llegado. Y cuando yo ya sentí esa mirada, yo ya pude ver que mi papá me había puesto en el puesto que yo quería. Pero realmente, si lo veo desde la queja, estuviera yo diciendo que esto era lo que a mí me hubiera dolido, y que él me hubiera lamentado toda la vida, como sucede normalmente con las personas cuando vivimos estas situaciones. Cuando uno es pequeño y uno con este mundo homosexual, uno no sabe a veces cómo acercársele al papá, porque hay una lectura desde la culpa que si yo le doy un beso a mi papá, él me va a ver como si fuera un homosexual. Yo me daba cuenta a veces que amigos míos le dan un beso al papá, que yo sabía que mi amigo no era homosexual, porque uno entiende eso, o yo lo entendía desde muy chiquito y yo sentía que mi amigo no lo era, pero yo veía, ay, ¿cómo le da beso al papá? El papá no le importa, pero como yo sí tenía una lectura de culpa por mi sexualidad, entonces me hacía crear como
una barrera que no me dejaba acercarme mucho a él por miedo a que me pillaran, sospecharan, me doliera, me hirieran. Yo no sabía qué iba a pasar en ese momento. Entonces, sí cambia el día en que yo le digo a mi papá que yo soy homosexual, y desde ese momento yo ya estaba grande, yo tendría por ahí 21 años. Cuando yo ya se lo digo a él, claro, se lo confirmaba porque yo bien maricón. Mientras que se lo confirmaba a mi papá, entonces ya cuando ya logro yo por fin decirle eso, no fue tan amable ese momento, pero cuando ya pasa el tiempo yo ya podía darle un pico a mi papá porque ya sabía cuál era mi condición, me había aprobado, porque uno siempre está en aprobación a los papás, siempre está buscando una aprobación de los papás inconscientemente, totalmente, toda la vida funciona alrededor de ellos. Entonces ahí es donde yo me di cuenta que pude ser más amoroso con él. Yo no entendía muchas veces, pero yo ya no lo hacía desde la queja, el por qué si yo me veía como visualmente o socialmente como una persona adecuada o visiblemente bien para poder tener una relación sentimental, porque no lo lograba, y me lo preguntaba y me lo hacía cuestionar muchos amigos, y yo no tengo ni idea. Cuando en un momento de estos del trabajo como constelador, mi profesor nos hace llevar la mente entre los 3 y los 9 años, y nosotros tenemos la capacidad de anular el momento que nos afecta, pero las causas quedan, ¿sí? Y a veces digo, no, yo no sé dónde viene ese dolor, no sé, porque uno lo anula para evitar el dolor constante de la mente y el golpe de pecho. Entonces cuando yo llego, y yo tenía 9 años y me acordé que yo estaba arrodillado en la cama de mi habitación, y yo diciéndole a Dios que me perdonara por ser así de raro, que yo no entendía qué era, y que si a mí me llegara a gustar las mujeres, ojalá me gustaran cuando grandes, porque yo veía que a mí no me gustaba ninguna mujer, y que yo le prometía que si mis papás me querían, yo no tenía novio, ni novia. Ahí viene la lealtad por la cual yo no entendía de dónde venía el no querer yo tener una relación sentimental. Yo creo que eso se lo pedí yo a Dios llorando chiquito, y eso a mí me marcó el corazón, y en ese momento en que yo llego a volver a vivir esa sensación, entonces volví a sentir ese sentimiento. Y y lo rico de estos ejercicios de constelación es que cuando uno lo hace consciente, entonces ya cuando una persona te empieza a tirar los perros, porque yo estaba disfrutando un entrecomillado, a veces la gente disfrutamos el amor desde el dolor de la mujer que le gusta que le pegue, o el maltrato, o en este caso, en mi caso, es que me gustaban los hombres que fueran complicados y difíciles de tener, porque no les sentía a gusto si no había un dolor. Y mientras que las personas o los hombres que me querían echar los perros, yo les aullaba porque no me generaba sensación de placer ese pedazo. Cuando yo ya me hago consciente de eso, yo ya me permití darme cuenta que puedo tener una relación sentimental, y claramente ya salgo con unas personas nuevamente, con el cual yo ya me siento que me merezco eso, y he vivido unos momentos muy chéveres. Ahorita no tengo pareja, pero sí claramente ya vivo esta sensación de dejarme cortejar, de ya no rechazar ese tipo de man chévere que de verdad me quiere parar bolas, y así funciona la vida en muchos tipos de lealtad. Yo ya veo eso que a mí algún momento me dolió desde el orgullo y el ego. Eso me pasó a mí. Yo imagino que Shakira habrá sentido lo mismo, le dirán, porque pues cada uno a su nivel. No, yo no soy Shakira, pero como esa viejota inteligente, millonaria, baila, deja ese man, pues, o como un presentador, bailo, deja el man. Pues bueno, pasa porque yo tenía que aprender muchas cosas. Yo decidí tener una relación abierta, y esa relación abierta, cuando uno no entiende que es una relación abierta, entonces a veces se choca con unos tropiezos en el camino que uno dice, Dios mío, esto a mí me dolió, esto a mí no me gustó, cómo se lo reclamo, ahora cómo lo hablo. Y eso lleva a que las relaciones se dispersen, y todo nace es porque yo quería alimentar mi ego y soberbia de poder hacer de las mías también por fuera sin sentirme culpable. Eso es un enredo que uno le da al cerebro ahí chistosísimo. Entonces, cuando ya me doy cuenta, termino yo con mi última pareja, con la que tuve, con mi exnovio. Y cuando llega y yo veo que pasa un año después, y por la esposa de mi mejor amigo del colegio, me entero que el man estaba esperando ser papá, y yo empiezo a hacer ya cuentas que estaba en el shower, me mandan las fotos del shower, y yo, uy, Dios mío, empiezo yo a echar cuentas para atrás, y fue cuando él me termina. Entonces ya entendí la relación del por qué él termina conmigo, y empiezo yo a sentir una ira, ahí sí empecé a sentir despecho, dolor, rabia, unas sensaciones bastante dolorosas que
quería hasta reclamar, pero ni siquiera mi ego me permitía reclamar porque sería como rebajarme también si hablamos desde el ego. Entonces decía, todo pasa por la cabeza, todo tiene que pasar por la cabeza para uno analizar la situación. Hasta que después yo tuve que sanar este trabajo, esta relación para poder lograr entender, porque sí, una vez mi profesor me dijo, pero es que la única manera de sanar eso es que tú cedas a que eso que te tuvo que pasar, que tú no eres perfecto y que Carlos Vargas es cualquier otro ser humano. Y sí, pude entender que esas historias de mi vida me enriquecieron un montón. Yo sé que gran parte, porque esto suena metiéndole la culpa a él, no, o sea, yo también tengo la misma responsabilidad de culpa que él, porque uno provoca la situación, ¿sí? Entonces uno también le suma a eso, así sea mínimo, pero uno genera. Entonces yo no puedo reclamarle nada a él. Yo lo único que tengo con él y con todas mis exparejas han sido gratitud, y es gratitud entera porque me ha permitido prepararme para lo que estoy ahora, para no equivocarme metiéndome con la persona que me genera inseguridad, temor, miedo, porque muchas veces creemos que si no nos agarramos de este vagón, ay, huepucha, me quedo solterón. Así como la toma, nosotros como la modelo del precio es correcto. Yo sí toco todo, yo sí toco la manguera. Yo toco todo. ¿Qué historia de ficción podría ser un reflejo de tu vida? Yo creo que algo de superhéroe, ¿no? Es que yo creo que todos tenemos como un tema de salvación. Uy, no. The Matrix, yo siento que esa es una de las películas que a mí me generan como una identidad. Y que sentí, porque yo cuando vi esta película joven, yo sentía que esa sensación de ver lo que veo, que ahora está pasando, yo sentía que eso iba a pasar realmente, de cómo llevarnos a lo que es ahorita el metaverso. Entonces yo creo que yo viendo el metaverso, yo siento que si yo deseo en algún momento que mi imagen no se acabe, lo puedo lograr y poderse seguir lucrando las personas que vayan alrededor de mi entorno, porque pues si yo no envejezco y creo un personaje metaversico, se puede decir, no sé cómo se dirá la palabra en verbo conjugado, entonces creería yo que se podría lograr un poco así, creería yo, no sé, esto como hablando como más como banal. Desde el alma, uy, no tengo ni idea. Es que yo soy muy sensible con el cine. En estos días me vi Back to Black, que es el nombre del álbum de Amy Winehouse, y hablan de dónde viene el nombre de la canción, de dónde ella saca esa pinta de los años 40, 30 y esa lealtad a la muerte que ella tenía ahí. Entonces a mí yo soy muy sensible al tema, entonces yo creo que muchas cosas me gustan. Forrest Gump es de mis películas favoritas porque es la inocencia, de cómo juegan con la inocencia de una persona noble. Entonces cosas así, no sé, hay muchas cosas de todo un poquito. Un ser humano que es dulce es muy factible que se le pegue muy fácil cualquier tipo de persona, y entre esos tipos de personas también vienen las personas abusivas, pero yo creo que eso no solamente que nos pase a las personas dulces, eso también a las personas amargas también les puede pasar, a las personas que son lo opuesto, porque es que vuelvo e insisto, pues si nosotros no tocamos esos caminos de estrellarnos, pues yo no sabré cómo tener una relación con una persona, porque pues no he experimentado como el saber de si está bien o no bien hecho cierta acción, cierto movimiento, cierta decisión. Entonces, si eres una persona libre, ¿qué tanta libertad le das a tu pareja? Uy, eso es un tema tan difícil de hablar, pero yo creo que la libertad va en la confianza que yo le doy a la persona. A mí sí me da pereza porque yo soy un hombre muy libre, entonces a mí que me controlen no me gusta. Entonces yo creo que mientras vayan el respeto, los límites del respeto. Yo ya entendí que yo ya estoy grande, ya tengo 45 años y a mí ya me da pereza estar mariqueando, pendejeando ya en el tema de relaciones. No quiere decir que no me vayan saliendo con un chico, cuando tú obviamente sí, pero si estoy ya con una persona seria, yo ya tengo clarísimo que yo ya no voy a pendejear, ya me cansé, me hastié. Mi pareja puede irse a tomar un café con alguien más, pues claro que sí, pero si la pregunta tuya es con la intención de que ese alguien más haya sido o es una persona que le gusta, con la que siente atracción, con la que ha tenido un affair o piensan recular, otra vez retomo. Papel. A ver, este dice, el café puede ser claro u oscuro, ¿qué tan oscuro eres tú?
yo tengo una parte oscura como cualquiera. Vea, yo algo que aprendí de Gabriel García Márquez, de las pocas cosas que he leído de él, y es que la vida tiene tres tipos. Nosotros tenemos tres tipos de vida: una vida pública, que es la que ustedes me están viendo en este momento aquí, y mis compañeros que están acá; una vida privada, que es una vida personal, perdón, que es la que tengo yo en mi entorno familiar, casa, amigos; y una vida privada, que es la que tengo y conozco solamente yo, y con la que he compartido con ciertas personas. Entonces ahí también hace la parte oscura, que si he hecho cosas, si se le puede llamar cochinísimas, no, yo no creo que sea cochinísimas, pero sí placenteras, sí. Cuando uno es famoso y quiere buscar cosas así, uno tiene que, digamos, como que buscarlo bajo perfil, que no lo hago acá porque qué presa desgastarme. Entonces, o uno viaja fuera del país y ya uno hace de su cuerpo un valero. Ay, perdón. Lo más dulce de pertenecer a la televisión, a mí me parece que es, no, es clarísimo, es el cariño que uno recibe de la gente, porque las personas son los que son quienes nos hacen a nosotros famosos. Si me hago entender, lo que lo hacen a uno reconocido, porque es que son los que permiten que uno entre a su casa. Entonces, eso a mí me parece que es un trabajo de gratitud que nosotros tenemos como personajes públicos, de vivir grato con la gente porque pues claramente me han permitido cumplir un sueño que yo vivía anhelando desde niño. A mí me parece muy bonito, y es que barrer para adentro es tan maluco, pero esos actos de generosidad que la gente a mí me gusta, que no es tan fácil de contarlo, es cuando se me acerca a mí la gente que también que hace parte de la comunidad LGBTI, que se me acerca y me dicen: mire, si no es por ti, el camino de nosotros los homosexuales en la televisión no hubiéramos podido sentirlo en un paso grande, porque siempre se iban a burlar de nosotros. Si a ti te importó un zapato, la vergüenza, la pena, el qué dirán, pues yo no siento que haya sumado tanto. Yo veo más responsable en este trabajo es a Carlos Giraldo, porque él lleva más años que yo en la televisión, pero como yo sí fui el que pude salir a mariquear en tacones, con peluca, a mí eso no me importó. Entonces creo que ahí fue donde yo empecé a entender un poco más a los que vienen detrás mío, y me hacen sentir muy bien con eso. Y que lo amargo de este cuento, yo veo que hay momentos donde la fama se vuelve agobiante y uno quiere pasar en esos momentos de soledad, de introspección, busca la soledad, el no ver a nadie. Entonces uno no puede salirse siempre a caminar, porque uno siente una cantidad de miradas encima, y uno a veces se siente obligado a saludar cuando tu corazón está como arrugado. No hay necesidad, ese día uno no quiere. Entonces uno más bien busca el encierro, o se va a viajar a una parte donde esté solo, que también está bien, porque si uno lo ve, también está delicioso. O sea, se puede hacer, peor que no se pudiera hacer. Hágale pues un papelito para el cierre. Aquí es. Un homenaje para ti, ¿debe hacerse en vida o después de la muerte? Ay, yo creo que eso es para la gente que le gusta el tema de la... Yo no sé hasta qué punto sea esto ególatra o no. A veces sí lo pienso, y ay, qué rico un homenaje que llegue en un momento en la vida, pero yo digo, mi trabajo es vivir la vida. Tanta gente que han olvidado en la vida y con la existencia y con la humanidad, esa cantidad de gente, y yo no creo que yo logre superar ni a Einstein, ni a un pensador. Yo creo que mi trabajo siempre va a ser unir gente, porque yo desde chiquito sentí eso. Yo siempre sabía que mi trabajo era que la gente, yo siempre uno gente, y no sé a dónde me lleve. Pero si hay un homenaje, pues no sé cómo sea. O sea, a mí eso no me trasnocha. Es como cuando me dicen a mí: oye, queremos de la gobernación queremos del Senado, del Congreso, darte un reconocimiento. Y digo, pero un reconocimiento, yo ni siquiera en la vida hice bandera de lo mal estudiante que fui en el colegio. Entonces yo dije, no, pues no, yo siento que eso es como pagando favores, porque yo veo allá en esos temas gente pagando favores. Entonces yo siento que eso no es lo mío. Entonces no tengo ni idea. Si me hacen un homenaje en algún momento en la vida, yo creo que yo sí lo recibiré con toda la gratitud del mundo, pero no es un asunto que yo esté buscando en mi vida y que me desvele. No, eso no está ahí.